¿Está? Colocamos todos la fecha en el cuaderno. El título es justamente, ¿no? Ya desde el año pasado me imagino que ustedes ya conocen a Pitágoras. Pitágoras es un gran matemático que aplicó un teorema para trabajar con unos triángulos y planteó una fórmula que nos ayuda para resolver muchos problemas, ¿no? Justamente el día martes creo que lo vimos en perímetros, ¿no? ¿Ya está la fecha? Sí. Listo, ya está la fecha. Nos vamos al título entonces. El título es Teorema de Pitágoras. No voy a dar más tiempo porque hace rato que estamos acá, hace 2 minutos que estamos acá y lo primero que dije fue que pusieran la fecha. El título es Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. El título es Teorema de Pitágoras. Muy bien, Angie, muy bien. Ya Angie terminó. Creo que Neymar también. Ajá. Doménica, no veo tu cámara. ¿Y quién nos falta? Nos falta Valentina y Josué, ¿no? Nos falta Valentina y Josué. ¿Qué ha pasado? Ya son los 10 minutos con que siempre empiezo. Son 8:55. Bueno. Ahora me atienden acá. No he dicho que copien más nada. Solamente el título y la fecha. ¿Ya? Y me escuchan. ¿Sí? Paramos el lápiz y escuchamos. ¿Qué nos plantea el teorema de Pitágoras? ¿No? Pitágoras nos plantea que podemos trabajar con un triángulo especial, que es el triángulo rectángulo. Ahora, pregunta. ¿Reconocemos cuál es el triángulo rectángulo? Porque nosotros el trimestre pasado vimos triángulos y sus propiedades, ¿no? Y ahí vimos tipos de triángulos, ¿no? Ángulos internos, ángulos externos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, Pitágoras se enfoca en un tipo de triángulo. Ojo con eso, chicos. He visto alumnos de secundaria que quieren aplicar el teorema de Pitágoras en cualquier triángulo. Y no. Pitágoras es claro. Pitágoras trabaja con un solo tipo. ¿Cuál es, Neymar? El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. Muy bien, Neymar. Angeline, ¿cuál es el triángulo rectángulo? ¿A qué triángulo se le llama rectángulo? Triángulo rectángulo. Ashley, para recordar un poquito, para recordar, ¿no? ¿Cuáles son los triángulos que vimos, que hemos conocido? ¿Cuántos tipos de triángulo hemos visto? ¿Que solamente hemos conocido el triángulo rectángulo? No. Ya. Mi pregunta es, ¿cuáles son los triángulos que hemos conocido durante el segundo bimestre? Isósceles. Isósceles. Escaleno. El escaleno. Y el equilátero. El equilátero. Ya, sí, faltan, pero muy bien, hemos visto al isósceles, al escaleno y al equilátero. ¿Recuerdas, Ashley, qué característica tenía el triángulo isósceles? A mí no recuerdo. Si alguien recuerda, por favor, ¿por qué se le puso el nombre de isósceles? Máximo.
Porque uno de sus lados eran iguales, pero un lado no. Ya, dos de sus lados eran iguales. Ajá. Recuerden que el prefijo isos significa, ¿no?, igual. Dos de sus lados, nada más, dos de sus lados medían igual. Muy bien. Y también dos de sus ángulos, ¿no? Isósceles. Luego teníamos al famoso, al perfecto, ¿no?, al que se para tomando selfies a cada rato porque es perfecto, ¿no? El equilátero. Ahora, ¿por qué se llamaba equilátero? A ver, vamos a ver si Doménica, vamos a ayudarla a despertar a Doménica que está bostezando, ¿no? Doménica, ¿por qué se le puso el nombre de equilátero? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yo les expliqué en su debido momento, ¿no? Ahora quiero que me expliquen ustedes. ¿Por qué se le pone el nombre de equilátero? A ver, Ashley, ayuda a la Doménica. Porque tiene todos los lados iguales. Porque tiene los tres lados de igual medida, ¿cierto? Y además tenía también los tres ángulos internos de igual medida. Y luego teníamos al escaleno, que era el menos famoso, ¿no? Porque era el que tenía los tres lados diferentes, los tres ángulos diferentes, ¿cierto? Y de ahí vimos al triángulo rectángulo, al acutángulo y al obtusángulo, ¿no? Son tres tipos de triángulos más, ¿no? Pero ahora nos vamos a detener en el rectángulo. Y quería yo que ustedes me explicaran, ¿no? A ver si Fernanda lo hace, ¿a qué se llama triángulo rectángulo? A ver, Angie, ayuda a Fernanda. Primero te pregunté a ti, ¿no? Miss, que mide 90 grados. Es un triángulo que mide 90 grados. ¿Todo él mide 90 grados? Es un ángulo recto. Es un triángulo que es un ángulo. ¿Cómo es eso? Es un rectángulo que mide 90 grados. ¿Es un rectángulo? ¿No es un triángulo? No, es un triángulo. Ya, es un triángulo que... ¿Qué? A ver, vamos a armar bien el concepto con calma, ¿no? Siempre hay que armar conceptos con calma. A ver, Fernanda ya se acordó. A ver, Fernanda, ¿por qué se le llama el triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Porque tiene un ángulo recto. Porque debemos de recordar que se le llama recto a un ángulo de 90 grados. Cuando ustedes escuchen ángulo recto, traza un ángulo recto, Camila. Lo que tienes que hacer, Camila, es trazar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, por eso que se le llamó al triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. Vamos a ver acá. Cuando Pitágoras trabaja con el triángulo rectángulo, Ashley, cuando Pitágoras trabaja con el triángulo rectángulo, descubre que el triángulo rectángulo tiene tres lados, ¿ok? 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo con Pitágoras hasta ahorita? Sí. Sí. Ahora, Pitágoras le pone un nombre especial a cada lado. A este de acá le pone cateto, a este de acá también le pone cateto
Y al lado mayor, que es el lado de la bajadita, ¿ya? A este lado, que es visualmente, mide más que los otros dos lados. O sea, es evidente, chicos. Cuando yo les pregunte a ustedes, ¿cuál es el lado que mide mayor longitud? Definitivamente al ojo nada más, tú sacas que es este lado de acá, el lado de la bajadita. Entonces, al lado mayor, el lado de la bajadita, le ha puesto hipotenusa. ¿Ok? Entonces, Pitágoras agarró el triángulo rectángulo y lo bautizó. Le dijo, a partir de ahora te vas a llamar cateto, hipotenusa. ¿Ok? Y con estos nombres planteó una fórmula. Dijo Pitágoras, se pasó muchos días, ya muchos años, investigando las características del triángulo rectángulo y sacó una conclusión. Y dijo, cuando yo sumo, Camila, sumo el cuadrado del cateto mayor más el cuadrado del otro cateto, me va a dar igual al cuadrado del valor de mi hipotenusa. ¿Ok? A esa conclusión llegó Pitágoras. Que la suma de los cuadrados, ojo, llegan a secundaria y aplican mal Pitágoras. Me ponen la suma de los catetos. No, Pitágoras no sumó los catetos así nomás. Pitágoras, Ashley, sumó los cuadrados de los catetos. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Entonces Pitágoras va a trabajar con los cuadrados y dice que esto se cumple, pero solo se cumple cuando hablamos de triángulo rectángulo. Tienen 5 minutos para copiar estos dos triangulitos, poner esto de aquí y la nubecita con la fórmula. Son 9:05, 9:10, cambio de pantalla. Hoy día es el Día del Niño. Para la institución Santa Mariana de Jesús a las 5 de la tarde nos encontramos, ¿no? Aquel que se quiere pintar la carita, ¿no? Aquel que quiere tener su disfraz. Yo me voy a pintar de mariposa. ¿Ya? Ah, me bien diva. Sí, yo soy la libélula. Aquel que se quiere pintar, se pinta, no hay problema. ¿Ok? Vamos a pausar, ¿no? Para que quede claro, hijos, porque es algo típico. Recuerden que mi especialidad es secundaria y he visto en secundaria muchos problemas con este teorema de Pitágoras, ¿no? Para empezar, no tienen claro que es solamente aplicado para el triángulo rectángulo. Lo quieren aplicar para cualquier otro triángulo. Y dos, que no reconocen a un triángulo rectángulo. Entonces, para yo poder aplicar Pitágoras, tengo que reconocer al triángulo rectángulo. Pero si yo ni siquiera sé qué características tiene un triángulo rectángulo, pues estoy volando en el espacio. Así que me van a regresar a primaria. ¿Ok? Entonces, para que nos quede claro qué es un triángulo rectángulo, yo les he escrito acá algunas palabritas, ¿no? Que lo va a leer mi querido Máximo. Triángulo rectángulo. Debemos tener claro que el teorema de Pitágoras solo se aplica en triángulos rectángulos. Se conoce como triángulo de rectángulo a aquel triángulo que posee un ángulo de 90 grados, o también llamado ángulo recto. Exactamente, ¿no? Y aquí nuevamente insisto con la fórmula a la cual concluyó Pitágoras, ¿no? Esta es, ¿ok? Tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos un ángulo recto que le está señalando, tenemos los catetos, el cateto A o el lado A, el cateto B o el lado B, y el lado más largo que es la hipotenusa o lado C, ¿no? Luego hace referencia a que
Si tenemos un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos del triángulo suman 90 grados. Y ya sabemos por qué, ¿no? A ver, ¿por qué? Es un ángulo recto que mide un ángulo de 90 grados. Ya, este mide 90 grados. ¿Por qué los otros dos suman 90 grados? Neymar. Sí, porque es un triángulo rectángulo. No. Miren, escuchen lo que estoy diciendo. Ustedes lo saben. El triángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Y me dicen, los otros dos ángulos sumados tiene que dar 90 grados. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque es un triángulo recto. Ustedes saben el por qué. Si yo tengo acá ya 90 grados, este ángulo de acá mide 90. Y me dicen que estos dos tienen que sumar 90. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sumar 90? Porque la respuesta es 90 grados. No. A ver, Ashley. Porque, a ver, déjenme ordenar mis ideas. A ver, porque A más la otra cosa me tiene que dar 90 porque esta es un ángulo de 90 grados. No entiendo cuál A. No sé cuál A cuál A te refieres. Porque una cosa es el lado y No, otra cosa nada, son los Miss. ángulos. Cuidado. A ver, Fernanda. Alzó la mano, Fernanda. Es que el ángulo recto mide 90 grados. Claro, el ángulo recto viene 90 grados, ya, hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué los otros dos ángulos tienen que sumados dar 90? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Acá yo ya tengo 90, yo ya sé que es un ángulo recto que mide 90, ya, eso ya lo sé. Mi pregunta es, ¿por qué los otros dos ángulos de ese triángulo tienen que dar sumados 90? ¿Por qué? Valentina, perdón, estabas alzando la mano. Porque tiene que sumar 180. Muy bien, Valentina, porque yo ya sé, yo ya tengo claro que en un triángulo, sea equilátero, sea escaleno, sea isósceles, sea rectángulo, todo triángulo tiene tres ángulos y sus tres ángulos tienen que dar 180 grados. Entonces, si acá ya tengo 90, los otros dos tienen que ser 90 grados sumados. No puede ser otra cosa, porque 90 más 90 es 180 grados. Esa es la respuesta. Muy bien, Valentina. Y eso ya lo tenemos que tener aquí en nuestra cabecita. Que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Lo tenemos que tener acá. ¿Ok? Por favor, copien. 5 minutos para copiar. 5 minutos. Five minutes. Julie, ¿estás copiando, hija? A ver, ¿me escuchan aquí? Aquí me piden calcular X. Y X justamente está en el lado de la hipotenusa. Para yo poder resolver este ejercicio donde me falta un lado, ¿ya? Cuando yo tengo un triángulo donde me falta un lado, yo tengo que aplicar teorema de Pitágoras.
Pero tengo que percatarme que el triángulo sea rectángulo, como en este caso. Si es así, aplico Pitágoras para poder hallar un lado que le falta. En este caso le falta el lado llamado hipotenusa. Así que aplico Pitágoras. ¿Qué me dijo Pitágoras? A ver si me escuchan. Pitágoras me dijo que el cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, 12, ¿no? Al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, como no sé cuánto vale la hipotenusa, x al cuadrado. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale 5 al cuadrado? ¿Neymar? 10. ¿Neymar al 10? 25. 25. 5 al cuadrado es 5 por 5, ¿no es cierto? Doménica, ¿cuánto vale 12 al cuadrado? 144, Miss. 144 porque es 12 por 12, ¿cierto? Y lo igualamos a x al cuadrado, que todavía no sé cuánto vale. Ahora voy a sumar. 25 más 144, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 25 más 144 da igual a 169. Muy bien, Máximo. 169 es igual a x al cuadrado. ¿A mí me piden el valor de x o x al cuadrado? Me piden hallar el valor de x solita, ¿no es cierto? Entonces voy a sacarle raíz cuadrada para que desaparezca esa potencia. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada en el otro lado, ¿ok? Porque tengo una igualdad. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Porque ¿qué número multiplicado 2 veces me da x al cuadrado? X por x. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Chévere, llegué a x. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de 169? ¿Qué número es? ¿Cuánto, Neymar? No sería igual. Es 13. ¿Ok? La raíz cuadrada de 169 es 3. Y hallé el valor de la hipotenusa que no tenía valor. ¿Ok? El lunes vamos a continuar. No les voy a dejar ejercicios porque todavía están dudando. Pero lo que sí es que